El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de declarar la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno del Ecuador. ¿Por qué? Porque mientras México estaba tramitando la solicitud de asilo de Jorge Glass, los policías militares y hasta fuerzas especiales del Ecuador decidieron irrumpir en la embajada de México en Quito, en una porción de México en territorio ecuatoriano. Irrumpieron violentamente, neutralizando la seguridad que custodiaba este recinto y hasta violentando y neutralizando al encargado, Roberto Cancel, de nuestra embajada, para sacar a Jorge Glass. La situación del Ecuador es muy complicada porque desde hace muchos años, desde el cambio del correísmo al lenin-morenismo, que fue una traición al correísmo, se ha estado haciendo una persecución política en contra de Rafael Correa. No hay mucha información en Ecuador respecto a esto porque el propio Estado no quiere que esta información se comparta, pero a Correa lo han acusado de influencia psíquica para que otros cometieran delitos. Escuche usted esto, influencia psíquica. No que él cometiera un delito per se, sino que para evitar que él estuviera en las contiendas presidenciales, para recuperar el control del Ecuador, para recuperar la paz del Ecuador, que mientras Correa fue presidente, claro que tenía sus problemas, pero era uno de los países más pacíficos de América Latina. Mientras esto pasaba, para evitar que él retomara, para evitar que regresara a la revolución democrática, le inventaron el delito de influencia psíquica. Y a los correístas, principales correístas, los persiguieron para detenerlos, inventándoles delitos que no les han podido comprobar. Tan no se los pudieron comprobar que a nivel internacional son reconocidos como perseguidos políticos, pese a que el gobierno del Ecuador lo que quiere es que los reconozcan como prófugos de la justicia. El único que permanecía aquí era Jorge Glass, que ya había sido detenido y estaba buscando salir del país. México, como a otros correístas, le otorga la posibilidad de asilo, recibe su solicitud de asilo y entonces tramita la solicitud de asilo, mientras se mantenía resguardado en nuestra embajada, en la Embajada de México. El gobierno ha sido muy claro en respetar siempre las solicitudes de asilo porque México es un país que históricamente ha asilado a miles de personas en tiempos complicados y la situación del Ecuador no es para menos. Solamente que el gobierno de Daniel Noboa decidió que era una brillante idea violar el derecho internacional, violar las leyes internacionales e irrumpir directamente en una embajada, violando la soberanía nacional, violando todo tipo de acuerdos, solamente para mantener a Jorge Glass detenido. Solamente por eso. ¿Por qué quieren a Jorge Glass detenido? Porque es de los pocos correístas de alto perfil que todavía tienen carpetas de investigación inventadas por la propia fiscalía desde el tiempo de Lenin Moreno y todavía se mantuvieron con Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa, que son exactamente de la misma corriente política, y lo están haciendo con el afán de no ceder en la narrativa, de simplemente mantener esta mentira con la que han exiliado a correístas, con la que exiliaron y pusieron en peligro y con la que han destrozado el Ecuador, con la que han tenido problemas en los penales, con la que han tenido problemas de seguridad y hasta han tenido un intento del propio gobierno en un tema bastante raro. Se acordarán cuando se dio esta supuesta entrada de unos delincuentes a una cadena de televisión que estuvieron armados y demás, que fue un cruel montaje, todo con la única finalidad del gobierno de dar una percepción de que ellos tienen el control, de mentirle al pueblo de Ecuador. Y ahora ya no solo es mentirle al pueblo de Ecuador, sino que ahora también es mentirle a la comunidad internacional, diciendo que ellos van a ejercer la ley, violando la ley y el derecho internacional. Y esto también viene desde las declaraciones que da el presidente López Obrador por el asesinato del del candidato presidencial Villavicencio, que se dan en un clima violento en el Ecuador y que esas declaraciones completamente ciertas, porque son declaraciones donde cuando asesinan a Fernando Villavicencio, intentaron atribuirle el asesinato a los correístas. Hay un miedo
Hay un miedo muy grande en el Ecuador porque regresa el correísmo de alguna manera, porque regresa esta revolución democrática que ha tomado las calles y que está harto del gobierno, que les ha quitado lo que es suyo, que les ha quitado oportunidades, que les ha quitado la paz, que les ha quitado hasta el sueño. Entonces, en ese afán de mantener una narrativa, tenían que seguir contra los correístas para evitar que se postularan, para que perdieran elecciones y para que no retomaran el control o el poder que el pueblo quisiera darles, porque aparte en Ecuador hay dos vueltas. En este clima de miedo, en este clima de descontento, en este clima incierto, que ha sido impulsado desde Moreno, luego con Guillermo Lasso, que con tal de no ir a la cárcel prefirió abandonar la presidencia, declarar un proceso completamente extraordinario, que entre Daniel Noboa y Daniel Noboa, en un afán de no soltar y querer dar esta imagen de que él tiene el control, han violado absolutamente todo. Declararon persona non grata a nuestra embajadora y ahora irrumpen en nuestra embajada. Eso es violar la soberanía nacional, eso es violar las leyes internacionales y eso es lo que Ecuador ha hecho en este momento, con policías, militares y hasta fuerzas especiales solamente para mantener viva una narrativa que les ayude a no perder el control del dinero y del pueblo ecuatoriano.